que en el Antiguo Testamento, a pesar que es en el Antiguo Testamento, donde no vemos nosotros una persona donde era llena del Espíritu Santo, mas sin embargo, aquí lo que está mostrando, y aquí lo vemos claramente, que todos ellos eran investidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Es que llegaron otros alumnos. Aquí, en la silla. ¿Bien? Bien, es que tuvimos una pequeña interrupción, pero la interrupción son siempre bendición, porque podemos todavía aclarar un poquito más. Que vamos nosotros a encontrar que en todo el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde más se habla del Espíritu Santo, más de 300 veces, en total como unos 330 veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento unas 60 veces, más, un poquito más, 60 y algo veces, se habla del Espíritu Santo, como les estaba diciendo a ustedes, en mayúscula, en mayúscula. En donde pone la E mayúscula sabemos que está hablando del Espíritu Santo, aunque a veces habla de ser ungido, sabemos que es por el Espíritu Santo también. Entonces, aquí vemos nosotros en un versículo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, donde aquí el apóstol Pedro, y todo esto se lo revela el Espíritu de Dios, por supuesto, porque el apóstol Pedro no tenía el alcance antes de ser lleno del Espíritu Santo que hablara de esta forma, sino que él aquí habla más claramente y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. O sea que él está hablando desde el principio, desde Génesis, ¿verdad? Porque vemos que Abraham habló muchas cosas que eran inspiradas por Dios, porque Dios lo había llamado. Y cuando Dios llama a alguien, lo capacita. Aunque sea una persona que diga, ay, pero no, yo no sé hablar, como decía Moisés, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, Dios lo capacita. Y vemos que en el caminar de él y la obediencia de él fue capacitándose, fue soltándose y llegó a ser amigo de Dios. Y llegó a brillar en la gloria esa de la comunicación con Dios. Y por esa razón en el Señor siempre están todas las herramientas. O sea que nosotros podemos encontrarnos, ay, yo no estoy preparado, yo no puedo. Los mejores misioneros que hubieron o que han habido por la historia, como vemos, conocemos muchos tremendos misioneros enviados a lugares donde no los enviaron porque no tenían una preparación académica. Y ellos dijeron, pues yo voy. Como fue la gran mujer de la China, dijo, no querían que fuera a la China, porque en la China era que a las mujeres les reducían los pies, las mujeres eran nada. Y de una mujer en China, y no le daban el permiso para ella poder ir. Mas, sin embargo, ella tuvo en su corazón porque Dios le habló. Y ella, yo quiero ir a la China, yo siento ir a la China. Y fue a la China. Que esa historia la hizo una artista, se llama Ingrid Bergman, la gran mujer de la China. Porque fue una misionera tremenda, no tuvo el apoyo académico, ni el apoyo de una iglesia o una institución, no tuvo. Ella ahí como pudo, ella fue, y fue de tanta bendición porque el Espíritu le inspiraba. Para entonces ir ahí donde aquella gente pues vivía en una clase de ignorancia, donde las niñas cuando nacían le deformaban los pies, de tal forma se los entizaban, porque si crecían y tenían los pies grandes, no encontraban esposo. Entonces ella tenía que enseñarle que eso no debía ser así, pero no le creían, una extranjera, pues yo creo que era de inglesa, era ella. Y entonces entró un gobierno, Dios la usó a ella, porque entró un gobierno que quiso quitar eso, y no sabían cómo, y entonces la usaron a ella, el gobierno, pero ella aprovechaba y metía el mensaje del evangelio. Iba por el gobierno, pero metía porque la nueva orden del gobierno era que las niñas no te deberían deformar los pies, porque después padecían de unos dolores horribles. Los pies se lo ponían así, hermano. Era un piquito. Y entonces caminaban dando salticos. Pero cuando ya se ponían ancianas, no podían caminar. Y era horrible.
Bueno, pues eso fueron misioneros que solamente los impulsó el Espíritu de Dios y pudieron ser una tremenda cosa que vemos nosotros, libros, historias y hasta películas de Hollywood que hicieron de la vida de ella, aparte de otros también. Pero bueno, no que estoy yo diciendo que no sirve esto, sino que el Señor se vale de la persona que tiene en su corazón y lo capacita. Como sabemos, el misionero ese que fue aquí a los indios de Colombia, donde los indios esos mataban a todos los misioneros, y él dijo, yo quiero ir, y tenía como 17 años, y yo quiero ir, y yo siento de ir. Y le dijeron en la iglesia, ni espere que te ayudemos, porque eso es una locura, matan a todos los misioneros, pero yo quiero ir. Y se fue. Y él mismo reunió el dinero, él fue. Y es el único misionero que no han matado, el único misionero que todavía vive allí, y todavía persiste allí, y fue agarrado por las guerrillas, lo torturaron, y fueron los indios a salvarlo, los indios que se habían convertido. Un testimonio, la historia de él. Si quieren buscar ese libro, a lo mejor no sé si estará en alguna de YouTube, en Amazon o algo. Se llama Por esta cruz te mataré, se llama el libro. Y es la historia de Bruco, se llama Bruco. Y era un muchacho americano, jovencito. Nunca tuvo el apoyo de nadie porque decían que era una locura. Y ahí está vivo todavía. Bruco. Bueno, él le decían Bruco, pero el libro se llama Por esta cruz te mataré. Por esta cruz te mataré. No me recuerdo, pero yo lo voy a buscar para que ustedes vean que son libros que te inspiran, porque eran gente que no tuvieron ningún apoyo, sino que el Espíritu Santo los impulsó. Y ellos se dejaron guiar por el Espíritu de Dios y fueron de una tremenda bendición. Mucha gente se convirtió en muchas tribus. Y bueno, yo lo que le estoy diciendo es que todos estos grandes hombres de Dios que aparentemente desconocidos para muchos, aunque han hecho hasta películas y todo de historias de ellos, fue obra del Espíritu Santo. En este tiempo, hace 40 años atrás, como los indios, los americanos que fueron aquí a las selvas del Ecuador y llegaron allí y los misioneros, pues los mismos nativos los mataron, creían que ellos habían ido para comérselos a ellos. Y no sabían porque era gente muy salvaje. Sin embargo, hoy hay muchos convertidos de esas tribus por el sacrificio de ellos. Y ahí se quedaron las esposas. Mira, que yo no me hubiera quedado, ¿sabes? Ahí se quedaron las esposas. ¿Por qué? Porque los esposos murieron y dijeron, no, todavía la visión sigue. La visión sigue. Dile, hermano, que se siente aquí, que se pueden sentar acá. Así que bueno, vamos a ver nosotros que en todo este trabajo vemos como el Espíritu de Dios, aún en todo lo que es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios trabajaba, pues no tan ampliamente como en el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento pues ya el Espíritu Santo no estaba sobre algunas personitas, estaba sobre toda carne. Entonces el trabajo era más amplio. Porque, por ejemplo, está trabajando conmigo, pero está trabajando con todos ustedes, igual. Así que, y con miles, y con millones. Entonces el trabajo y los milagros y las maravillas que estamos viendo se han multiplicado. Por esta razón, pues, estamos nosotros viendo esto, pero vamos a descubrir como el canto ese que cantamos por todo el mundo, ¿verdad? El Espíritu de Dios se mueve como las aguas llenan la mar. Siempre vemos la similitud del agua con el Espíritu Santo, porque Jesús mismo lo dijo, de vosotros correrán ríos de agua viva. Dice, y hablaba del Espíritu Santo que vendría, aunque él no estaba glorificado todavía, pero él hablaba del Espíritu Santo que iba a venir sobre toda carne, pero todavía no estaba ocurriendo eso, y ya él les estaba dando un avance, diciéndole, así van a ver cómo sienten como ríos de agua viva saliendo de su vientre. Y esto vino a ser pues una bendición, pero vamos a ver nosotros que el Espíritu Santo habla desde el primer capítulo de Génesis, versículo 2, donde se movía sobre la faz de las aguas. Por eso es sinónimo, Espíritu Santo, las aguas, ¿sí? Las muchas aguas. Vamos a descubrir esto ahora. Pero también lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis al final, me gusta mucho porque Génesis, así como empieza, así termina. Génesis es el libro de los comienzos y Apocalipsis es el resumen de todo.
Cuando vamos a Apocalipsis 21, vamos a ver 21:6, que ya Jesús pues ya había dado su Espíritu Santo, ya lo había enviado, ya había sido todo pasado, ya Juan estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. En Apocalipsis 21:6 dice, hecho está, o sea, ya lo hice. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y soy el principio y soy el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y eso lo dice ya en su glorificación, ya él estaba glorificado y él había vuelto a la naturaleza del Padre y el Espíritu Santo había sido derramado sobre toda carne. En aquel tiempo, bueno, no toda carne todavía lo había recibido, pero todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y les garantizó que en ellos siempre estaría el Espíritu Santo y que nunca, nunca estarían huérfanos. Así que esto fue un hecho. Pero si vas allí al capítulo 22, en el verso 17, donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, y vuelve otra vez, gratuitamente, gratis. El Señor nos da el Espíritu gratis, pero tenemos nosotros que también cultivarlo, o sea, que cuidarlo, no entristecerlo, porque después vamos para la otra clase a hablar de las cosas que nosotros le podemos hacer al Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos nosotros influenciar en el Espíritu de Dios? Tú dices, ¿pero cómo? Nosotros no podemos influenciar en el Espíritu de Dios. Ah, ¿no? Y Jesús no se enojaba cuando veía que hacían cosas malas. Y Jesús no se entristecía cuando veía que Jerusalén no entendía el mensaje de él. Sí, tiene el mismo sentimiento, es el mismo Dios, pero en espíritu. Y vamos a ver que podemos nosotros también hacer cosas que no le agrada a Dios. Y podemos entristecerlo y lo podemos nosotros pues afligirlo y él no manifestarse. Sí podemos hacer eso al Espíritu de Dios. Por esta razón, estas clases, por esta razón es que nosotros estamos compartiendo estas clases. Pero bueno, yo quiero hablar de varios ejemplos. Vamos al Antiguo Testamento. Voy a dar 2 ejemplos del Antiguo Testamento porque si no nos van a tomar como 28 clases, porque es mucho lo que vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar cuando Dios llama a Abraham y lo manda a un lugar donde no había agua, porque donde lo mandó no había agua, estaba el gran mar, le llamaban al Mediterráneo el gran mar, pero esa es agua salada. Ahora es que esa agua la están desalinizando y ahora ellos están usando un % grandísimo del agua, ellos no pasan trabajo por el agua. En Israel hay agua de sobra y la puedes tomar hasta de la llave. Eso fue lo que nos dijeron, hasta de la llave, porque es agua limpia y buena. Cosa increíble que un país que no tiene facilidades para el agua tenga todo eso. Pero dice que cuando fue llamado Abraham y fue llevado allí, a aquella tierra, no había agua, ni llovía, 70% desierto, no llovía, no había agua, lo que estaba el mar muerto, que es más salado que ningún mar del mundo, y estaba el Jordán, un río revuelto. Pues ¿qué había? Pues no, casi no había agua. Entonces había que abrir pozos. Pues ahí empezó Abraham a abrir pozos, y abrir pozos, y abrir pozos con sus siervos, y ellos tomaban el agua del pozo. Por eso vemos también un símbolo del pozo, pero no vamos a entrar en el símbolo, porque también tiene que ver con eso, porque tiene que ver mucho con la fuerza humana para abrir un hueco tan profundo que le produjera agua, y de esa agua tomar. Y vemos que Abraham, para poder subsistir en aquel lugar que Dios le dijo, él no se sentó y dijo, bueno, Dios me mandó aquí, Dios me proveerá. No, él dijo, aquí hay que abrir pozo. Él venía de un lugar donde había de todo, pero ahí tenía que sudar, porque había unos calores horribles, aquellos desiertos. Y empezó a abrir pozos y comenzó pues a sobrevivir con los pozos que habían abierto. Pero ¿qué pasó después? Después pasó que muere Abraham, Isaac va a buscar los pozos de su papá y resulta que los filisteos lo habían cegado, lo habían tapado. Pues ya
¿Y ahora qué hacer? No, Isaac no se cruzó de brazos y no dijo, no es la voluntad de Dios que esté aquí. Me voy para allá, de donde salió mi papá, porque este no es el lugar para yo poder sobrevivir. No, Dios le dijo, no hagas que tu hijo salga de esta tierra. Que este hijo tuyo aquí no salga. Y Abraham dijo, de aquí tú no vas a salir. Esta es la tierra que nos ha sido prometida. Y siempre todo el mundo ha querido que todo el mundo salga de la tierra de Israel, sobre todo los israelitas, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No, aquí yo me quedaré y aquí yo voy a investigar qué pasó con los pozos de mi papá. Y entonces, eso está en el capítulo 26 de Génesis, para que puedan ustedes después mirar. Yo solamente se lo estoy parafraseando para que se haga más cómodo, ¿no? Empezó y fue a un pozo, se lo había cegado los filisteos. Bueno, fuera otro pozo, se lo habían cegado los filisteos. Y entonces por fin llegó a un pozo y comenzaron a cavar sus siervos, porque tenía siervos Isaac, los siervos de su papá también. Y resultó que encontraron agua para poder sobrevivir allí en aquel lugar. Pero fíjese, sin agua no podemos vivir, pero sin el Espíritu Santo tampoco. Si queremos nosotros entender que estamos viviendo un reino, sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos esa facilidad de poder sobrevivir en este mundo que es todo contrario, porque lo que tú crees es contrario a lo que cree todo el mundo. La gente no cree, no tiene fe. Tú tienes que sobrevivir por fe y creerle a Dios, aunque te digan loco, aunque te digan, ¿qué te pasa? A mí no me importa. Se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron al apóstol Pablo, se lo decían a todos, que me lo digan a mí, ¿qué? No es nada, no me importa eso. Pero yo necesito el agua de vida. Aquí aparece un agua natural, porque recuerden siempre que esta es la sombra de la realidad. El Antiguo Testamento nos está mostrando una sombra de lo que aquí estamos viviendo nosotros ahora. Yo no necesito abrir un pozo en el patio de mi casa, yo tengo agua, abro la llave y todos ustedes también. Pero el Señor está mostrando la necesidad tan grande del agua como del Espíritu Santo, así como es el agua, que no podemos vivir sin el agua. Tú puedes vivir sin comer 40 días. Yo oí el caso de uno que se perdió en los Andes, un avión, y uno sobrevivió, y de los paquetitos de maní, de cacahuate que había en el avión, se comía uno al día, un cacahuate. Por eso yo dije, caramba, con un cacahuate yo vivo bien. Y sobrevivió meses. Primero se comía un paquetito, pero vio que llegó el momento que ya las señales, todo, solamente sobrevivió. Él dijo, aquí yo tengo que sobrevivir aunque sea con un cacahuate diario. Y se lo recomiendo si quieren bajar de peso. ¿De qué marca? No sé si era Delta, no sé de qué. Era una avioneta, no era un avión grande. Perdió su mamá, perdió su hermana, perdió su familia y muchos que iban en ese avión por los Andes. Y finalmente, al cabo de 2 o 3 meses, no sé cuántos meses, por fin lo rescataron. No se desapareció del mapa, pero sobrevivió con un cacahuate diario. Pero no podía pasar porque había nieve, había agua. Si llega a faltar el agua, no dura ni 5 días, no se muere. Los riñones se le colapsan, se muere, no puede sobrevivir. Pero sin comer, puede una matita, una hoja, o lo que sea. El cuerpo ahí lo va asimilando. Pero sin agua no vive nadie. Imposible. Por eso era básico. Pero es una similitud con el Espíritu de Dios. Yo puedo ser cristiana y pues bueno, yo sé que cuando le digo al Señor, sí, Señor, ven a mi corazón, el Espíritu Santo viene, pero quizás no estoy llena del Espíritu Santo, o quizás ni tengo conciencia de quién habita en mí. Pienso siempre que Jesús está afuera y que me da la mano y que va conmigo en el carro, pero es diferente a cuando sabemos que el Espíritu está en nosotros y nos inspira, nos impulsa, nos habla, porque el Espíritu nos habla. Y entonces es muy diferente, te da más seguridad. Por eso decís, recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigo. ¿Qué cosa es un testigo? Uno que verdaderamente ve y habla de lo que ve. Entonces yo puedo decirte, yo veo cómo el Señor hace esto. ¿Pero dónde lo viste? Lo veo. Yo sé que lo hace. Cuando yo he orado, veo que el Señor ha abierto una puerta. Soy testigo ocular. No lo veo con mis ojos, pero con mi corazón sé que fue la intervención del Espíritu de Dios. Por eso somos testigos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues, qué bueno, él pudo encontrar eso. Y vamos a buscarlo aquí. Génesis 26.
En Génesis 26, vamos a ir por el versículo 18, por ahí, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas, que no tenían que estar, sabe que siempre iba a tener agua. Los pastores de Gerar, que era de donde estaban viviendo ahí, porque había mucha gente viviendo ahí en Canaán, que no eran del pueblo de Dios. El único proyecto ahí era Abraham y su hijo. Eran ellos, ¿verdad? Dice, pastores de Isaac, dice, riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención. O sea, pelearon ahí a los puños, no sé cómo fue que pelearon, pero pelearon, porque habían altercado con él. Entonces abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y se llamó este pozo Sidna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de allí entonces y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugar espacioso. Entonces vamos a abrir otro pozo, pero vamos a ponerle un nombre pues diferente, porque estos nombres que le pusieron a estos pozos no eran nada agradable, era enemistad y contienda, sino era lugar espacioso. Dice, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, porque ellos sabían que Dios le había prometido que esa era la tierra que fluía leche y miel. ¿Cómo va a fluir leche y miel si no tiene agua? Sabían que de alguna forma iba a fluir. Entonces, asimismo el Señor nos ha llenado de su Espíritu Santo. Sabemos que no podemos fructificar por nuestra fuerza. Yo no puedo amar por mi fuerza. Yo no puedo perdonar por mi fuerza. Pero con el Señor sí podemos, ¿verdad? Con Él sí podemos. No podemos desarrollar un fruto así nosotros a la fuerza, sino tiene que ser Él a través de su Espíritu. Por eso se le llama el fruto del Espíritu, que aquí aparecen 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo necesito el Espíritu Santo para desarrollar todo eso y que sea estable. Porque dice que sobre Jesús, cuando Juan fue a bautizaba, y el Espíritu le dijo, al que tú veas que bautiza, y el Espíritu viene sobre él y permanece en él. Porque una cosa es que venga el Espíritu y otra cosa es que permanezca. Porque hay mucha gente que, sí, el Espíritu, pero después tú ves que de permanencia no hay nada. Está cada uno en su carne. Y entonces él dijo, este es. Fue que el Espíritu le dijo a Juan, el que permanece en él. Porque podemos mostrar un fruto, pero hay un momento que cuando es un esfuerzo propio, el fruto de gozo, viene una situación difícil y se nos va el gozo. Pues sí, y entonces no mostramos el fruto, mostramos otro fruto, el fruto de la carne, que es un fruto bien pesado, que no hay quien lo aguante. Dice, ¿quién aguantará el ánimo angustiado? No hay quien lo aguante, ni Jesús lo aguanta, yo creo. El espíritu es angustiado, quejoso, ¿no? Entonces vamos a seguir aquí. Y dijo, le puso Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en esta tierra. Y de allí subió a Beersheba. Y se le apareció entonces Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Dice, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron los siervos de Isaac allí un pozo. Y Abimelech, que era el que estaba allí, que era el enemigo, ¿no? Vino donde estaba él, desde Gerar. Y entonces, y a Susar, un amigo suyo, y Ficol, también capitán del ejército, les dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí, pues, que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? ¿Por qué te apartaste de mí? O sea que hasta Dios trabajó con el enemigo. Dice que cuando estamos en el Señor pone los enemigos debajo de nuestros pies. No, sí, eso es verdad. Dice, Él hace que los enemigos estén sujetos a ti.
Eso lo tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso el Señor? O sea que les quita toda arma, los desarma. Y eso fue lo que pasó con los enemigos, que esos pozos son de nosotros. No puede ser después de un trabajo. Hermano, ¿sabe el trabajo de abrir un pozo? Es un trabajo horrible y sin herramientas. A pura mano, a pura pala, no sé cómo lo harían. Ahora resulta que le dice, ¿por qué se fueron del lado de nosotros? Nosotros no queríamos que se fuera. Es que el Espíritu de Dios también trabaja con los enemigos cuando quiere Dios que esté bien contigo. Hace que tus enemigos vengan. Buscarás tus enemigos y no los hallarás. Esos son palabras que son grandes palabras. De que, wow, eso está escrito aquí, pero está hablando de un justo. Y buscarás tus enemigos y no los hallarás. Porque has puesto tu confianza en mí. Y yo soy quien despeja tu tinieblas. Entonces ahí estamos conscientes de eso. Entonces ellos les dijeron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, mira, vamos y que haya un juramento, porque mira, el Dios ese poderoso, el Dios grande, porque ellos sabían que había un Dios más grande que los dioses de ellos. Ese Dios está con ellos, mejor vamos a hacernos amigos de ellos para que nos vaya bien. Vaya, por conveniencia. Pero hay muchos cristianos por conveniencia también. Son tipos. Hay tipos que, ay no, yo me tengo que convertir porque yo no me quiero ir para el infierno. No, Dios quiere que te acerques por amor. Por amor. Así porque lo amas. ¿Ve? Entonces dice, queremos hacer un pacto contigo. Vamos a juntarnos en un juramento y haremos un pacto contigo. Que tú no nos vas a hacer mal, así tampoco como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. Nos hemos dado cuenta que Dios está contigo. Y eso es que el enemigo quiere ver, que verdaderamente Dios está contigo. Cuando ve que Dios está contigo, no se mete contigo. Ya no se mete contigo, el enemigo, ¿no? Entonces él les hizo un banquete, comieron, bebieron. ¿Qué corazón el de Isaac? Un corazón como su papá. Recuerden que él creció ahí con Abraham y Abraham hacía los sacrificios con Isaac. Cuando fueron a hacer aquel sacrificio que le iban a entregar, dice que Isaac iba ayudando y le decía, padre, bueno, aquí está la leña, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? Ay, hijo, no te preocupes, ya Dios proveerá. Él sabía que la provisión venía de Dios. Él sabía que de algún lado iba a venir el agua. Él sabía que de alguna forma, porque Abraham había inyectado en él fe, como el Señor nos está inyectando fe, como el Espíritu de Dios ahora nos muestra de que todo es posible si puedes creer. Y todo eso está escrito. Todo eso está escrito en la Biblia. Dice, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y más nunca lo molestaron. Ay, qué bueno eso, ¿verdad? Cuando tú tienes a alguien así que te hace la vida cuadrito y ya no te molesta más. Tú sabes que esa es la provisión de Dios, es la intervención del Señor. En aquel día sucedió, aquel mismito día que vino esa paz entre el enemigo y Isaac. Isaac no tenía problema, él se iba, porque no era su tierra, pero era una tierra de promesa. Dios le dijo, esta va a ser la tierra de ustedes. O sea que era todo así en promesa, como mucha gente que lee aquí los beneficios del Señor, las promesas, y dice, bueno, aquí dice esto, todavía no lo veo, pero lo creo y lo espero. Y él estaba igual. El hijo de la promesa, que es Isaac, él tenía la misma actitud de Abraham, su padre. Era un ejemplo de su padre. En aquel mismo día, mire, hermanos, siempre sean escudriñadores de la palabra. Cuando te dice ahí, en aquel mismo día, Dios actuó inmediatamente, que vio paz y apareció un pozo. En aquel mismo día le dieron buenas nuevas del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Hemos hallado agua. Cuando decía hemos hallado agua, no es el agüita esa que a los 3 días no hay agua, sino que era un pozo de aguas vivas, que siempre iba a haber agua. Pero cuando viene esa, podemos decir, esa amistad, que se acaba esa enemistad, que hay un vínculo, ¿no? Que ya no hay nada que se opone. A veces cuando estamos en una situación que nos vemos como prisioneros en odios de otras personas o en palabras que
sabemos que dicen de nosotros que nos resbalan, que te resbale, porque no te va a tocar. Pero si dejas que se te anide, entonces ahí sí hace una llaga tan grande de lo cual no podemos salir hasta que el Señor sane esa llaga y nos damos cuenta. Pero yo veo que Isaac era tan dulce, un carácter tan noble. Yo veo siempre que Isaac tenía un carácter muy noble por la forma en que habla aquí de él. Dice, y lo llamó Seba, que quiere decir pacto. Este pozo va a ser el pacto. Ese es como decir, el Espíritu de Dios hace un pacto con nosotros. Se va a llamar pacto. Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba, que todavía existe en este día. Dios vemos cómo el Señor pues es tan fiel a su palabra. Dice, hasta este día se llama así esa ciudad, Beer-seba. Quiere decir el pozo del pacto. Tú tienes un pozo de pacto en ti, que siempre salta para vida eterna. Dice que es como un río. El Señor lo dijo. Después vamos a ver el versículo como Él dice. Y no le entendían a Jesús, porque Él estaba hablando del Espíritu que iba a derramarse en el día señalado, pero Él desde antes, yo digo, el Señor estaba ya que no aguantaba el deseo de decirle lo que iba a pasar. Es como nosotros cuando tenemos una buena noticia y no, que se nos sale hasta por los poros, pero queremos dar la buena noticia. Y Jesús cada vez que le decía algo, no entendían. Dice, vosotros saldrán ríos de agua viva. ¿Cómo será eso? ¿Qué dirá este? ¿Por qué dirá eso? No entendían ellos. No, estamos en así, Génesis 26, del 18 al 25, hasta el 32. Es hasta el 33 donde dice, y el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Se sigue llamando esa ciudad. Y fue por el pozo, el pacto del pozo. Bien, pues ya no tuvieron problemas, pues ya ellos tenían agua, ya podían desarrollar una vida allí en aquel lugar. Y nosotros ya no tenemos ese problema también, porque nosotros pues hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero estar lleno siempre. Yo quiero que cuidar ese espíritu, como dice, anhelen el Espíritu de Dios, ese que está en vosotros, porque Él los está anhelando a ustedes. Dice, el Espíritu de Dios los anhela. Cuando estamos entretenidos, estamos en otro mundo, tenemos ni conciencia tenemos de esto y caemos hasta nosotros en discutir y en esto, en peleas y cosas que contristamos el Espíritu de Dios. Contristamos el Espíritu de Dios. No quiere decir que seamos autómatas. ¿Verdad? No quiere decir, porque dice la Escritura, airaos pero no pequéis, porque hay gente que se aira y maldice. ¿Y cómo va a salir de esta fuente, como dice en Santiago, agua dulce y agua salada? Dice, no, hijos míos, así no es. De esta fuente o sale agua salada o sale agua dulce, pero no puede salir las dos aguas. De una fuente no es así. Y eso está recomendado en muchas Escrituras, porque ya nosotros no somos como de este tiempo, sino que ahora estamos en el tiempo no solamente de la sombra, sino que estamos en el tiempo de la realidad. Y el Espíritu demanda de nosotros. Dice, cuando más conocemos, más nos demanda el Señor. Mientras no conozcamos, no sabemos nada. Aquellos antes de la ley no sabían que las manos sucias podían tener microbios. Es más, viene la ley y el Señor decía, lávense la mano para comer. Y ellos lo hacían como una religión. Mira, Señor, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor le dijo, no, es que lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. ¿Qué? Pero la ley lo dice. Ellos no tenían conciencia de que Dios quería un pueblo limpio, que no fuera contaminado. Saben que ahora con la epidemia que hay de las gripes y todo, exigen y han puesto en todos los groceries, en todos los supermercados, para lavarnos las manos. ¿No se han fijado? Eso es para que no se contamine la gente, pues, de las epidemias. Y desde que hicieron eso, hay menos epidemia. Porque no hay conciencia que por las manos, todo lo que tú tocas, hay gente que se toca acá, se toca acá, se toca aquí, toca acá. Y cuando tú vienes a ver, pues te contaminaste y dices, ¿por dónde me contaminé? Te contagiaste. Ajá. Bueno, pues el pueblo de Israel no sabía que en la ley estaba el Señor tratando de hacer que el pueblo fuera limpio.
en todo aspecto, ¿sí? Pero ahora nosotros lo estamos viendo en lo espiritual. Nos podemos contaminar espiritualmente, escuchando por aquí, escuchando por allá, escuchando esto, y nos tocamos. Y bueno, qué bueno que el Espíritu nos está corrigiendo en muchas cosas, porque la verdad es que lo necesitamos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese pacto con el Espíritu Santo, somos sellados. Hay un sello. Hay un sello. Hermana, toma la silla mía. Toma mi silla. ¿Ok? Porque vas a estar incómoda ahí. Yo estoy aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Ahí está, te quiero ver enfrentito ahí. ¿Sí? Dice que hacemos un pacto y él pone un sello de garantía. Eso se llama arras. ¿No han visto cuando la gente se casa que toma las arras, le dan moneditas de dime, ¿no? De 10 centavos, pues sí, ¿no? Sí. Y entonces como una garantía que ese matrimonio va a durar toda la vida, que no va a faltar nada, ni comida, no va a faltar, ni el sustento. Es una arras, las arras. Eso quiere decir garantía. Pero aquí cuando dice las arras del Espíritu es la garantía de que ahí estaba el Señor, va a estar trabajando con nosotros, va a estar siempre presente y no ausente, ¿ok? Que a veces va a estar inactivo porque nosotros lo inactivamos, lo desactivamos. Y entonces no es que nosotros lo amarramos, sino que no le tomamos atención. No le tomamos atención y andamos por nuestro rumbo. Así es. Yo veo mucha gente que ama al Señor y todo, y a veces pone cada cosa por Facebook, hasta malas palabras, y yo, ¡ah! Dios santo, cosas que no encajan. Y eso porque uno ahora sabe el pensamiento de mucha gente, ¿verdad? A través de las redes sociales, ahí nos enteramos de muchas cosas, y fiestas y cosas que no vienen al caso para una persona que tiene un sello del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de eso de fiesta, pues no, cosas que son paganas, que no viene al caso de lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos está limpiando del paganismo, de todo el paganismo que nosotros traemos, como gentiles. A veces traemos costumbres y traemos cosas que sabemos que, bueno, que mi abuela me contaba que sí, así que yo lo creo. Mi abuela creía en mucha superstición, pero yo decía, pobrecita, ay, qué ignorante mi abuela. Yo nunca le creí, porque yo lo consideraba que, pero yo tenía el apoyo de mis padres, que mis padres eran contra de eso. Entonces yo decía, no, mi papá sabe lo que él dice, lo que él hace, él no cree en eso. Pobrecita abuela, pero lo voy a respetar. Pero no me influenció para nada, no me trajo una influencia mala. Al contrario, me apoyé en el amor de ella, que siempre tuvo un amor para mí muy grande, pero eso no me afectó. Pero hay gente que sí, y eso se le queda. No, mi abuelita me lo contaba, mi abuelita. Y yo, tú sabes, si ella me lo contaba es que era verdad, no es que había mucha ignorancia. Y entonces esa ignorancia nos hace ignorantes nosotros. Entonces el Señor nos quiere limpiar de todo eso. El Espíritu Santo está haciéndolo. De todas las costumbres que traemos de atrás, de todos aquellos. ¿Para qué? Para que podamos ser verdaderamente, pues, una obra perfecta como Él está haciendo. A través de este trabajo interno. Pero bueno, el segundo caso es el agua de la roca. Qué casualidad que la lucha fue por el agua. Pero entonces ahora los lleva al desierto y la misma situación, no hay agua en el desierto. Ya han pasado años, muchos años, muchísimos años, y ahora están todos aquellos, los descendientes de Abraham, están en Egipto por todo lo que pasó, que sabemos la historia, y entonces Dios levanta a un Salvador ahí, a Moisés, y entonces los lleva al desierto. Oye, al Señor mira que le gustan los desiertos. Oye, porque lo vemos en Apocalipsis donde dice, y la amada, la mujer que dio a luz fue llevada al desierto para ser sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el Espíritu lo llevó en las salas del Espíritu para enseñarle verdaderamente a ver quién da la provisión. Y eso fue lo que le enseñó el Señor a través de Moisés, pobrecito, que sufrió tanto, y allá llegaron. Cuando llegaron ahí resulta que no había agua. En un desierto no hay agua, no existe agua en un desierto. ¿Y qué pasó? Pues ellos clamaron, y entonces el Señor le dijo, no, sí, no les va a faltar el agua, yo sé lo que hago. Yo los estoy mandando a un lugar para que ellos dependan 100% de mí, para que aprendan a depender de mí, porque de ustedes yo me estoy proveyendo un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra para que sean ejemplo.
Entonces ustedes tienen que aprender lo que es fe. Y el Señor los llevó allí, eso está en Éxodo capítulo 17. Los lleva allí. ¿Y qué hizo él? Le dijo a Moisés, llévalos, ahí está en el verso 6. A ver, vamos a ver un momentito. Y qué casualidad, yo digo, bueno Señor, qué tremendo cuando tú hablas del agua, siempre te estás refiriendo a algo sobrenatural que tiene que ver con el Espíritu de Dios. 17, 6. Le dice, aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estaban retando a Dios. Pues yo soy muy buena con el Señor, mire, ¿por qué Dios? Nos retemos al Señor, porque el Señor sabe lo que nosotros estamos, y a veces yo no le hago daño a nadie, enseguida empieza la lástima propia, ay, qué más me cae la lástima propia, yo soy bueno con mis vecinos, todo está bien, ¿por qué Dios me aflige así? Exactamente igual, es una réplica. Eso es una réplica de lo que pasó aquí, casi apedrean a Moisés porque no había agua. Hermano, no se puede vivir sin agua. Y ellos lo sabían, nos vamos a morir aquí. No nos faltaba agua en Egipto. Sí, éramos esclavos, pero teníamos agua. ¿Ve? Pero no nos faltaba. Y ahora de buenas a primeras estamos aquí y nada. Pues tuvo el Señor que mostrarle un principio, que es la sombra. Los llevó a una roca. Porque la roca es Él. Pero la roca tenía que ser herida. Y por esa razón el Señor tuvo que ser herido. Recuerden que cuando le metieron la espada aquí, a Jesús salió agua y sangre. Tenía que realmente que todo esto se cumple en todo lo que pasó, ¿verdad? Está hablando de que Él era el agua de vida, que en Él había un agua de vida y que si nosotros le creíamos a Él, porque tomarle a Él es creerle, si le creo a Él es como si estuviera tomando de Él. Como Él dice, es necesario que tomen mi sangre y coman mi carne. Wow, eso está fuerte. Eso está fuerte para una religión de las que ellos, como dicen que ellos tenían, que no se comían gente, porque hay muchas tribus por ahí, caníbales y todo, que comen gente. Pero no, el pueblo de Israel era un pueblo limpio, no podía comer ni animales inmundos. No comían conejos, no comían, muchos pescados, peces que no tienen escamas, no podían comerlo, era inmundo, porque son animales rastreros que lo que comen es basura del mar. Entonces no podían comer nada de eso. Tienen que cuidarse mucho para no contaminarse. Y de buenas a primeras Jesús dice, es necesario que me coman mi carne y beban mi sangre. ¿Qué? ¿Qué dice este? ¿Y qué pasó? Pues se quedó sin un montón de discípulos. Se fueron. Y no aguantaron, la palabra era dura. Y le dijeron, dura palabra, ¿quién va a creer esto? No, y se fueron. Pero el Señor nos está llevando una palabra dura. Porque es una palabra de entrega, una palabra de conciencia, que nosotros podemos entender lo que Él está haciendo en esta hora. Ellos vivieron una sombra, nosotros estamos viviendo la realidad de la sombra. Y por eso ahora nosotros sabemos que de mí surge como un pozo de agua viva, que nunca va a faltar. Pero yo tengo que estar conociendo, atento a lo que Dios en mí está haciendo. Y está revelando, y está hablando. Dios no es mudo. Dios habla. Él al mudo le dio voz, así que él no es mudo. Y tiene oído, porque al sordo sanó. Así que Él oye. Él oye aún cuando nosotros ni hablamos, sino que pensamos y ya lo sabe todo. Fíjate, la intención del corazón, nada más que ya lo sabe. Y tú dices, pero si no hablé, pero ya lo pensaste. Subió a ti un pensamiento de ojalá que aquel se desaparezca del mapa. No, porque es verdad que eso nos pasa, no vamos nosotros a ocultar eso. A veces que uno dice, ojalá que esto ni existiera, pero ni quiero verlo por el camino. Ajá, sácale la vuelta porque esto no, ¿verdad? No, Él lo sabe todo. Entonces, el tener conciencia de esto nos está capacitando a poder nosotros pues saber cómo caminar, cómo debemos caminar.
y el Señor va a despejar tu camino. Él es que lo despeja, ¿verdad? Por esa razón, ahí vemos que ocurrió aquello. Y dice aquí, en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Fíjate, aquí lo está mostrando la realidad. Y aquí era una roca, era una piedrota ahí en medio de aquel desierto que salió agua para poder, imagínate, ellos se tenían que bañar, era un pueblo limpio. Era un pueblo limpio, porque el Señor le puso leyes que tenían que bañarse. Es más, para entrar al tabernáculo, lo primero que tú veías era una palangana gigantesca de agua, donde se tenían que lavar las manos y los pies. Los sacerdotes, si no estaban limpios, no podían entrar de ninguna manera. Y ahí veía que después cuando hicieron el templo, no hombre, era una alberca. Era una alberca con 12 bueyes alrededor de bronce, aguantando toda esa alberca, donde ahí los sacerdotes, el agua era más. Entonces, siempre vamos a ver que siempre el agua está simbolizando lo que es el Espíritu Santo. Aquí es agua, pero ahora es el Espíritu Santo. Bien, dice, y todos bebían de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Ay, yo no vi a Cristo ahí en el desierto. Simbólicamente, sí, era la roca. Era la roca. Dice, y la roca les seguía. ¿No le faltó agua? Mira que ellos caminaron, hermanos, ellos caminaron cantidad. Y nunca le faltó el agua. Después tú no oyes que le faltó el agua. Es más, ni la comida le faltó, lo único que era el mismo menú. Yo no sé si usted aguanta comer tortilla mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, 40 años. Y más que a ustedes les gusta la tortilla, ¿no? A mí también, pero no, dame una piernita de pollo, dame ahí una ensaladita, pero lo mismo, no es que lo aguante. Pero el Señor les estaba preparando para lo que venía. Qué bueno que nosotros no fuimos la sombra. Ahora somos la realidad. Ahora podemos sentarnos a comer cordero. Ahora comemos cordero. Y comemos el pez aquel que el Señor estaba asando allí en la orilla del mar de Galilea, cuando los discípulos estaban pescando y les dijo, denme de ustedes de comer. No tenemos pescado. Pues yo tengo aquí tremendo barbecue hecho. Y ya tenía el Señor asado ya un pez. Qué diferente, ¿verdad? Porque estamos viviendo la realidad nosotros ahora. Ya no estamos viviendo la sombra. Pero esta sombra nos está llevando a la realidad. El Señor proveyó. Manó agua, tuvieron para tomar, tuvieron para bañarse, tuvieron para todo. Para 40 años tuvieron agua. Qué tremendo la provisión del Señor. Pero bueno, eso lo encontramos ahí. Pero cuando vamos aquí, y solamente, bueno, aquí ya casi ya vamos a terminar aquí. Cuando Juan el Bautista, vamos a brincar ahora al Nuevo Testamento un momento, aunque después vamos a tener que seguir con el Antiguo Testamento, pero bueno, él sabía el plan completo. Dios le había revelado a Juan y le había dicho, fíjate, el Mesías, lo primero que va a hacer, cuando aparezca aquí, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y tú lo vas a bautizar, porque tiene que pasar por agua, para que cumpla toda justicia, para sellar el pacto por agua, ¿sí? Y entonces por esa razón, cuando aparece Jesús, pues ya sabía, era su primo, hermano, pero no se veía. Él vivía por los montes de Judea, por allá. Aparte, él se crió, cuando ya se hizo joven, allí por la orilla de Jordán, comiendo langosta y miel silvestre. No langosta de pescado, no, eran como unos chapulinos, unos grillos, que eso es lo que se da en el desierto. Y miel silvestre, comía una comida rara, porque es lo que se daba en el desierto. Y allí él estaba, y Jesús estaba acá en Galilea, era otra área. Este estaba en Judea, este estaba en Galilea. Son dos áreas completamente lejanas una de otra. Y no se veían, no se conocían, aunque Jesús sabía todo. Y Juan sabía todo, porque había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él sabía porque el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo. Era de los pocos que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, más que profeta, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea que desde que él nació, comenzó, tan pronto tuviera entendimiento, comenzó a entender muchas cosas y se comunicaba con Dios.
porque el Espíritu le habló y le dijo, ¿sabes? Cuando veas bautizarse a uno, que venga el Espíritu Santo sobre él y permanece en él, ese es el Mesías. Él no tuvo que ver y decirle, ven acá, ¿quién es tu papá? A ver si tú eres mi primo, porque te me parece a mí, a ver quién tú eres. No, llegó Jesús así, no tenía, el Espíritu Santo le revelaba todo, ¿sí? Y entonces, nomás que llegó allí mismo, él dijo, yo a la verdad os bautizo, dice, con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno ni de amarrar la correa de sus zapatos. Porque saben que los alumnos siempre al maestro le llevaban las sandalias. Se ocupaba de todo. Iban detrás y adelante iba el maestro. En este caso, él que era el maestro, ¿no? Dice, no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es quien nos bautiza. Él es el que dio su espíritu para bautizarnos. Porque él dice, yo le estoy bautizando en agua, pero va a venir uno que les va a traer un bautismo todavía más fuerte. Y ese bautismo les va a capacitar a ustedes, que fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo allí en aquel día, en ese aposento alto, que fuego, dice que se veía lenguas de fuego sobre cada uno, 120, ahí estaba incluida María y los hermanos de Jesús, y todas las mujeres que andaban en el ministerio de Jesús, estaban allí también, recibiendo la promesa, así se le llamaba, la promesa, y ahí comenzaron a traer un mensaje con fuego. ¿Qué cosa quiere decir con fuego? Con realidad, con verdad. Tú sabes, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando tú ves que habla con propiedad, te habla como si verdaderamente conociera al Cristo de Dios, al Señor. Como si viviera, comiera, viviera con Él. Y eso hace que la persona diga, wow, espérate, a mí nunca nadie me había hablado así. ¿Qué cosa decían de Jesús? Nunca nadie ha hablado como Él. ¿Será Él el Mesías? Porque cuando el último día de la fiesta, Jesús se apareció allí en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del fruto, que es la que estamos esperando ahora. Es la que falta, la fiesta de los tabernáculos. Porque ya pasó la Pascua, ya pasó Pentecostés y ahora estamos esperando la fiesta de los tabernáculos, donde todos eran llamados a vivir en Sukkot. Son como unas casitas que se hacen de puras pencas de fruta, de diferentes plantas, que después en otro momento vamos a ver por qué usaban ese tipo de plantas, y tenían que estar ahí afuera. Y era la fiesta de más alegría que había. Era una fiesta de mucha alegría. Y entonces Jesús siempre iba a las fiestas. Siempre tenía que ir a la fiesta. Y entonces él sabía que no era el momento de ir a la fiesta. Y sus hermanos le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué tú no vas a la fiesta? Si alguien se quiere dar a conocer, tiene que ir a la fiesta. Porque ahí es donde se reunían todos los judíos en Jerusalén. Y él dijo, mi tiempo no ha llegado todavía. Pero a la mitad de la fiesta, Jesús se cubrió y se apareció en la fiesta, y nadie sabía dónde estaba Jesús. Todos barbudos y peludos, porque ¿quién va a saber qué es Jesús? ¿Verdad? Y todo el mundo decía, ¿dónde está aquel? Ya sabían quién se estaba refiriendo. ¿Y dónde estará aquel? Porque a la fiesta no podía faltar un varón. Dice, 3 veces al año todo varón tiene que ir a Jerusalén. Él no faltaba nunca a la fiesta. En la primera, recuerden que se perdió de 12 años, que no se perdió, se fue al templo, ¿sí? Y siempre iba a la fiesta. Y él se fue a mediados de la fiesta, se aparece allí, cubierto, cuando de buenas a primeras, no tengo versículo aquí porque esto ahora me lo inspiró el Señor, pero sí lo he leído, ¿no? De buenas a primeras, empieza a gritar en el medio de la fiesta, alza la voz y dice, yo soy el agua viva. Y empieza a hablar allí. Y todos se quedan impactados. Dice, el que viene a mí, ríos de agua viva saldrá de su vientre. Lo que él viene a mí, imagínate, ellos no estaban acostumbrados a eso, porque ellos estaban esperando al Mesías y eran muy ordenados en todo el orden y toda la cosa. Ahora cuando fuimos allá a Israel, había un bar mitzvah, que era cuando inician a los niños, y no se podía hacer en el Muro de los Lamentos, estaba lloviendo. Y entonces yo no pude ir porque tienen que ser varones. Ellos tienen muchas regulaciones.
Y cuando fui la primera vez, pude estar, porque del lado acá hay una cerca y ahí están las mujeres. Y nos encaramamos, ahí casi nos matamos, Fina y yo, en una silla de magnolia, ahí casi para poder ver lo que estaba pasando al otro lado, para poder disfrutar. Y ellos estaban en ese lado de allá y nosotros estamos en este lado de acá, porque tienen muchas regulaciones. Siempre la han tenido. Pero Jesús le rompe las regulaciones. Y comienza a gritar en medio de la fiesta allí, y venga, el que venga a mí, y comienza a hablarle lleno del Espíritu Santo, comienza a hablarle de que Él, verdaderamente de Él sale agua viva, y que puedes tomar, y que será para vida, y que empieza, pero hablando a gritos. Y entonces muchos dijeron, ¿no será este el Mesías? Porque el Mesías, este hombre trae unas palabras de vida, y el Mesías posiblemente sea así. Y otros no creían. Y otros decían, no, ese es de Galilea. Galilea tiene muy mala fama. Muy mala fama. De Galilea. Eso, no, ese no puede ser. Y otros, pero es que la palabra que sale de él es una palabra de vida. Por eso nos sorprendemos a veces que hay personas que no han tenido una escuela, no han tenido, y tú ves que fluye en el Espíritu, y tú dices, ¿de dónde este aprendido? ¿De dónde este aprendido? El Espíritu Santo lo capacita. Porque tiene toda la fuerza para formar en ti ese hombre. Pero tú tienes que dejar que lo forme. Tomarlo en cuenta. Lo más difícil que yo veo en el pueblo de Dios es que no toman en cuenta al Espíritu de Dios en ellos. Viven su vida muy natural. Y creen, sí, no creen y todo, pero muy natural. Y sí, tenemos un dicho, mira, yo tuve que lavar, tuve que lavar los platos, hacer la comida, cosas que hay que hacer. Pero eso no quita, porque todos tenemos que hacer de todo. Pero sabemos a quién pertenecemos y hacia quién vamos. Como dice el Señor, el único que sabía de quién había venido y hacia dónde iba. Yo sé de dónde vine, de su corazón. Porque dice que Él nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. De por ahí yo vengo. ¿Y sé a dónde voy? A Él. Y todos ustedes igual. Y Él decía, yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Y a dónde va? Dime para conocer el camino. Y le preguntaba, porque no entendían, ¿no? Pero ahora nosotros sí sabemos. Y tenemos esa bendición tan grande de poder, de tener el conocimiento y aparte de eso disfrutar así como estamos nosotros en este terreno, que tenemos que lidiar con cada elemento tremendo, pero sabiendo quién habita en nosotros, que de dónde viniste y hacia dónde vas, y quién está trabajando en ti, y quién está formando todas las cosas. Y el Señor ahí está poniendo todas las cosas en orden. Y bueno, hay mucha tela que cortar aquí, pero la vamos a cortar el viernes que viene. Porque el tiempo se limita, pero ahí lo vamos a encontrar después les doy el versículo de la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús dijo eso, que es una experiencia muy bonita, donde dejó a todos en shock. El Señor nos va a dejar a nosotros en shock en todo lo que Él está haciendo. Una cosa es lo que el Espíritu Santo está haciendo y otra cosa es lo que el ministerio de ángeles está haciendo. ¿Sí? No vamos a decir, bueno, pero entonces el Espíritu Santo y los ángeles han sido llamados a ser ministradores del pueblo de Dios en ayuda. El Espíritu Santo es un trabajo interno. ¿Sí? Entendemos eso, ¿verdad? Puede venir un ángel, te puede dar un mensaje fácilmente porque se lo dio a María y se los dio a todos aquellos, pero el Espíritu Santo te habla internamente y tú dices, ay, yo sé. Y a veces por la palabra, a veces en la misma escritura, tú dices, ay, esa escritura me ha dado un toque. Fue el Espíritu de Dios que te inspiró. Tómalo así. No pienses que es que tú, ay, yo soy muy carnal, muy natural. No lo sigas diciendo. Había un hermano que siempre decía, yo soy como un tipo Whopper, un hamburgues grande, pura carne, porque soy muy carnal. Digo, pero si lo sigue diciendo, va a seguir siendo siempre carnal. Porque quería hacer todo así. Dice, pero es que yo soy muy carnal. No, pero eso no resuelve. El Señor, más carnal que Pedro. Y mira, cómo el Señor lo transformó. ¿Cómo lo transformó? Deja que el Espíritu Santo sea quien transforme. Tómalo en cuenta, no lo entristezca, no lo pases a como que
como que viene esporádicamente, a cada rato viene, te da una vueltecita y se vuelve a ir. No, siempre permanecerá en ti. Te ayudará en tus pensamientos. A veces nuestros pensamientos son mezquinos. A veces nuestros pensamientos hay ignorancia, ¿no? Y Él nos trae la sabiduría, porque Él trae la sabiduría de Dios y la quiere pasar a nosotros. Pero nosotros ahí nos bloqueamos. Entonces Él dice, bueno, vamos a esperar a ver cuándo se desbloquea. Sí, es como cuando estamos en la escuela, que a veces la maestra hable. Yo en la clase de taquigrafía, qué mal me cae esa clase. Ni me pregunte taquigrafía porque me entró por aquí y me salió por aquí. No le tomaba atención y nunca aprendí taquigrafía, porque no me gustaba. Ahora me encantaba el español, me encantaba el estudio de la salud y cosas así bonitas, pero habían cosas que yo me bloqueaba. Y mira, no me entró nada. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y bueno, Señor, tú sabes que todas las cosas estamos paso a paso, aprendiendo. Nosotros somos hoy, Padre, la realidad. Y tenemos el ejemplo, Señor, de todos aquellos que vivieron, Señor, ese tiempo en el cual tú nos mostraste la sombra para que nosotros hoy viviéramos la realidad. Ellos tuvieron fallos, pero nosotros no queremos tener fallos, Señor. Restaura lo que pasó. Restaura lo que pasó allí para que hoy no vuelva a pasar, Señor. Y que podamos nosotros tener el entendimiento pleno de lo que tú, Señor, estás haciendo, del trabajo interno en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, yo te bendigo, Señor, porque yo sé que lo estás haciendo en muchos pueblos en este día. Hay niños, en jóvenes, en adultos, Señor, en ancianos, Padre, porque es grande, Señor, el trabajo tuyo, se ha extendido a toda carne, no es como al principio, ahora es a toda carne, Señor, que seamos capacitados a la medida que tú quieras llevarnos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, viene la segunda parte donde el Señor nos va a hablar y como quiera, vamos a tomar este momento y orar por las ofrendas y los diezmos y prepararnos para seguir la segunda parte que va a traer